Vamos a iniciar esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de todos nosotros. Tú, Señor, que conoces todo, que sabes todo de nosotros, tú que siempre nos cuidas, nos proteges, que tú nunca nos abandonas, Señor. Tú, Señor, denos la gracia de poder nosotros escuchar tu palabra, de poder nosotros reflexionar tu palabra, meditar tu palabra, para que nosotros podamos comprenderla, podamos entenderla y podamos ponerla en práctica. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que yo les quiero traer a ustedes es acerca del bautismo. Voy a hacer un breve resumen rápido acerca de qué es el bautismo y para qué sirve el bautismo y quién fue el que nos dejó a nosotros el bautismo y las gracias que nosotros recibimos a través de este sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Lo dejó a la iglesia para que a través de la iglesia nosotros nos incorporáramos y a través de la iglesia, al ser bautizados, nosotros nos incorporáramos primero que todo a la iglesia. También nos hiciéramos cristianos. También se nos perdonaran los pecados. También recibiéramos el Espíritu Santo. También nos hiciéramos hijos de Dios. También a través del bautismo se nos abren las puertas del cielo. Y a través del bautismo nosotros somos salvos. A través del bautismo nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo. Todas esas gracias que les he nombrado las recibimos a través del bautismo. Por eso es la importancia que nosotros nos bauticemos. También a través del bautismo la Sagrada Escritura nos habla a nosotros que el bautismo no solamente es para adultos, sino también para niños. Por eso es que la iglesia enseña y bautiza a los niños, porque este bautismo no solamente es para los adultos, como enseñan muchas otras personas, como enseñan otras congregaciones, otras sectas. No, el bautismo es tanto para adultos como para niños. En Marcos capítulo 1, versículo 10, en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 nos habla de que el bautismo es para adultos. Dice Jesús: y por todo el mundo enséñale a toda criatura, el que se bautice se salvará, el que crea y se bautice se salvará. Está hablando ahí para los adultos. Marcos le escribió a los pueblos paganos. Por eso es que él se refiere al pueblo adulto, porque Marcos le escribió, el evangelista Marcos le escribió a los paganos. En Mateo capítulo 28, versículos 19-20, nos enseña que el bautismo es para adultos y también para niños. Mateo 28, versículos 19-20 dice: y por todo el mundo haced discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir mis mandatos, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesucristo enseña a través de este evangelio, le da este poder a la iglesia, que estaba conformada por los 12 apóstoles, para que ellos bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
por medio de la Santísima Trinidad. Y no lo dijo solamente para los adultos, lo dijo para todo el mundo, porque Él dijo, ir por todo el mundo, se está refiriendo a todos. Este mensaje es universal, por eso la iglesia es universal, por eso la iglesia es católica, porque la palabra católico significa universal. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el bautismo no solamente es para niños, no es para adultos, sino también para niños, para jóvenes, para viejos, para abuelos, para cualquier edad. Dijo, ir por todo el mundo, haced discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 1, versículo 4 también, vamos a hablar primero, antes de hablar del 4, vamos a hablar del 7 y el 8. ¿Por qué el 7 y el 8? Porque en Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8, nos habla de dos clases de bautismos. La Biblia nos nombra dos clases de bautismo. Un bautismo que era para el perdón de los pecados, para la reconciliación, y otro bautismo que era para recibir el Espíritu Santo. El bautismo del perdón de los pecados y la reconciliación era un bautismo que traía Juan. Y ese bautismo que Juan hacía era para el perdón de los pecados. Pero Jesucristo vino y trajo otra clase de bautismo. Y ese bautismo es para recibir el Espíritu Santo. Entonces, en Marcos 1:4, Juan nos enseña que debemos nosotros pedir perdón y reconciliarnos con Dios para recibir el bautismo, perdón de los pecados. Pero en Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8, nos habla ahí de que Juan traía un bautismo para el perdón de los pecados, pero que venía otro más poderoso que él, que ni siquiera él era digno de desatarle el cordón de sus sandalias, y él venía a traer un bautismo para recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el bautismo que nosotros debemos tener? ¿El de Juan, que es para el perdón de los pecados, o el de nuestro Señor Jesucristo? De lógico que el de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que nosotros debemos recibir. Ese es el que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, enseña. Por eso es que los niños se bautizan. Si un niño no se bautiza, no es cristiano, no es hijo de Dios, no pertenece a la iglesia de Cristo y no se le perdona los pecados. Miren las gracias que pierde un niño cuando no se bautiza. No es cristiano, no recibe el Espíritu Santo, no es hijo de Dios, ni se incorpora a la iglesia de Cristo. Si un adulto se bautiza, él va a pertenecer a la iglesia, va a ser cristiano porque recibe a Cristo, va a recibir el Espíritu Santo y se le van a perdonar los pecados y va a pertenecer a la iglesia. Pero un niño no, porque hasta que no se bautice no pueden recibir esas gracias. Esas gracias las recibimos a través del sacramento del bautismo. Por eso que es importante. Y no solamente vamos a recibir esas gracias, también vamos a ser salvos, como lo habla 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20. Dice también Pablo allá en Romanos 6:3 que a través del bautismo nosotros morimos y así como murió Jesucristo, y resucitaremos así como nuestro Señor Jesucristo resucitó. También, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3 versículos 27 al 29 nos habla de que a través del bautismo nosotros nos hacemos cristianos, porque Pablo dice que por medio del bautismo nosotros nos revestimos de Cristo. ¿Qué significa revestirse? Significa colocarse una camiseta
donde diga el nombre de Jesucristo. Entonces, a través del sacramento del bautismo, como lo dice Pablo, nosotros nos hacemos cristianos. Pablo también ahí mismo en ese Gálatas 3:28 nos dice que nosotros nos incorporamos a la iglesia, porque él dice que ya no habrán ni blancos, ni negros, ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, porque todos vamos a ser uno solo en Cristo Jesús por medio del bautismo. Todos. Por eso es que la iglesia está conformada por todos aquellos que se bautizan. La congregación o la asamblea o la iglesia se forma a través del bautismo. Y en el 29 nos habla de que nosotros vamos a ser herederos de una promesa que Dios le hizo a Abraham, que es la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? El reino de Dios. Entonces nos está también diciendo ahí que nosotros vamos a recibir el reino de Dios también. Es otra gracia que recibimos. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 nos dice que nosotros a través del bautismo vamos a empezar a ser templos vivos del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos atentar contra ese cuerpo. Nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que murió por nosotros y dio la vida por nosotros. Entonces, si nosotros atacamos nuestro cuerpo haciéndonos tatuajes, mal vistiendo, por ejemplo las mujeres, las niñas mal vestidas, con blusitas mostrando su cuerpo, con chorecitos mostrando su cuerpo, su pierna, los jóvenes drogándose, todo lo que nosotros hagamos en nuestro cuerpo, los piercings, cosas que se abren las orejas, los oídos, la nariz, todo eso es atentar con el cuerpo. Y dice Pablo que Dios castigará a aquella persona que haga mal uso de su cuerpo, porque el cuerpo de nosotros es templo vivo del Espíritu Santo. No debemos perforar nuestro cuerpo ni dañarlo. Por eso es que ustedes como padres tienen que inculcarles a sus hijos desde pequeños, enseñarles que que deben cuidar mucho su cuerpo. Una mujer debe vestir bien, no mostrando. Un hombre debe, además de vestir bien también, debe respetar su cuerpo. No pueden tener relaciones si no se casan. No puede haber una relación de pareja si no son casados, porque eso también está atentando contra el cuerpo. Y el cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo.